Parece ser que ahora nos estamos viendo bien, según Ángel está diciendo. Buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí estamos una vez más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Yo soy Patricia Rangel y me encuentro muy bien acompañada con el sacerdote Héctor Montoya. ¿Cómo está, padre? Pues como siempre, contentos porque podemos tener este tiempo de compartir acerca de estas verdades del cielo, poder compartir pues todas estas revelaciones que el Señor le dio a su sierva Luisa Picarreta y que pues sabemos que es ahora, verdad, que es un gran tesoro que el Señor pues quiere darnos en estos tiempos. Y pues bueno, siempre es una gran alegría poder siempre compartir la palabra del Señor, compartir su evangelio y compartir estas verdades que el Señor nos ha dado. Y pues aquí estamos nuevamente con ustedes para poder tener este momento agradable y Así que creo que es, todos lo vamos a disfrutar mucho. Estoy segura que así será, padre. ¿Qué le parece si empezamos con una breve oración? Claro que sí. Está haciendo un poquito aire, ¿verdad? Está haciendo aire, se nos va a volar la peluca. Bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pues te damos gracias nuevamente en tu voluntad divina por este momento que nos permites estar aquí reunidos para poder compartir estas verdades del cielo que tú le comunicaste a tu sierva Luisa Picarreta, y que a través de ella, Señor, pues nuevamente nos quieres abrir las puertas de tu corazón, penetrar a lo más profundo de su corazón para conocer lo que hay ahí dentro, esos secretos que estuvieron ocultos por tantos siglos, que comenzaste a revelar a Adán, pero que después de la caída tuviste que quedar en silencio. Y pues ahora, Señor, se ha llegado ese tiempo porque ya lo has manifestado, se lo has dado a tu sierva Luisa, y ahora nosotros tenemos ese gran privilegio de poder conocer estas verdades para así, no solamente conocerlas, sino vivirlas, para que también así tu voluntad se cumpla en nosotros, como en el cielo, aquí en la tierra, en nuestras vidas, en nuestros almas, en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, te pedimos la luz de tu Espíritu, para que podamos tener un tiempo agradable de aprendizaje, y pues de modo que podamos crecer siempre en tu amor y en tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, te pedimos tu bendición, te pedimos también tu intercesión, Madre Santísima María, que nos acompañes con tu presencia materna, y también pues nos ayudes en todo momento, nos conduzcas al corazón sagrado de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Y comenzamos cubriéndonos con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues sí, comenzamos, padre. Dijo usted algo en la oración que me llamó la atención. Vamos a aprender estas enseñanzas, ¿no? Y vamos a continuar hablando de la Reina del Cielo, en el reino de la divina voluntad, ¿no? De María Santísima, porque la semana pasada nos dejó picados. Quiero comenzar con una anécdota. A ver. Según esta anécdota, en una ocasión estaba un niño boleando zapatos. Era un bolero, pero no de los que cantan boleros, sino de los que bolean zapatos. Estaba boleando los zapatos de un señor, y mientras boleaba los zapatos, él traía alguna cadenita con una medallita que le colgaba en su cuello, y mientras boleaba se le movía para un lado, se le movía para el otro. Y pues bien, mientras el señor a quien le estaba boleando los zapatos, pues mientras él lo está observando, pues nota que esa cadenita pues es una cadena, esa medallita es una medallita religiosa. Entonces le hace una pregunta al muchachito oye, hijo, ¿y qué es eso que traes colgando ahí en el cuello? Y él le dice, es una imagen de la Madre de Dios, de la Madre de Jesucristo. Bueno,
Pero ella, ¿qué de haber de especial en ella? Que no es más o menos también alguien, pues una mujer como tu mamá, ¿no? ¿Qué de grande hay en ella? No creo que haya algo más grande en ella que en tu propia mamá, ¿o sí? Y él responde, bueno, tal vez. No hay mucha diferencia, ¿lo crees? Tal vez no haya tanta diferencia entre mi mamá y ella, pero lo que sí es cierto entre su hijo y yo, hay una diferencia inmensa. Y bueno, pudiéramos quizás caer nosotros también como en el error de pensar que María Santísima fue como, pues sí, una mujer como todas, sí, grande en virtudes, pero solamente y atorarnos ahí, nos vamos a quedar muy cortitos, porque es cierto que nuestra mamá del cielo, sobre todo podemos decir, sí, es madre, claro que sí, es madre, pero no madre de cualquier ser humano, es madre de uno que es humano, pero a la vez es Dios, o sea, es madre de Dios. Y ya con tan solo ese título que ella tiene de ser madre de Dios, hay una diferencia abismal entre ser madre de Dios y madre de un ser humano más. Pudiéramos decir que nuestra mamá del cielo, pues sí, fue una mujer virtuosa, sí, como otras mujeres que han sido virtuosas y han sido grandes santas, pero aún así nos quedamos cortitos. Si solamente decimos, oh sí, fue una mujer virtuosa y santa, porque entre la santidad de María Santísima y la santidad de las mujeres más santas que ha habido después de ella, hay una diferencia abismal también. Incluso pudiéramos decir que la única que pudiéramos decir que se le acerca es Luisa Picarreta, y eso se los vamos a ir explicando más porque de eso se trata también el sentido de vivir en la divina voluntad. Pudiéramos caer en grandes errores de ver a María Santísima como una mujer más virtuosa, santa, como muchas, y nos vamos a quedar muy cortitos. Pero sabe, padre, yo pienso que es el conocimiento, ¿no? Porque si vemos a María en la forma humana, en María, en el tiempo en que María estuvo en la tierra, no se vieron grandes cosas de ella. Era una mamá, se podría decir, común y corriente, ¿no? Entonces por eso quizás decimos que bueno, si era santa y todo, pero podríamos pensar que no había mucha diferencia. Usted dijo algo muy interesante también, que el hijo que ella traía no es igual a mi hijo, no es igual al hijo de cualquier mujer que alcanzó una santidad muy grande. Aunque si lo vemos, podemos decir, bueno, María era igual de santa que esta santa, pero la diferencia es que María era la mamá del Hijo de Dios. Y la gran diferencia todavía está entre santidad humana y santidad divina, porque aquí la santidad de la Virgen, estamos hablando de algo que humanamente nosotros no alcanzamos a comprender, la gran santidad de nuestra Madre, pero eso hay una diferencia como del cielo a la tierra. Y el Señor es lo que hemos tratado de explicar también lo que es hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. En los primeros programas estuvimos mencionándolo, la gran diferencia que hay en hacer y en vivir. Entonces, un acto humano, yo nada más a veces para darles como un ejemplo, para poder así comparar, para que veamos la gran diferencia que hay. Un acto humano, que por bueno que sea, puede ser, pues sí, muy bueno, muy bonito, muy noble, y ser como la luz quizás de un cirio, que si un cirio lo enciende un cirio, por ejemplo, cuando se enciende el cirio en la vigilia pascual, ¿verdad? Se puede encender solo el cirio, mantenerse el cirio encendido y va a dar luz, incluso se va a ver en todo el templo la luz de ese cirio, y bueno, y es muy bonito y va a iluminar en las tinieblas. Y eso sería como digamos un acto hecho con la voluntad humana, pero un acto hecho en la divina voluntad es un sol. Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces María Santísima
todos sus actos fueron hechos en la divina voluntad. Y la santidad de María, comparada con la santidad de otras santas, es abismal, es inmenso, ¿no? O sea, no hay comparación. Y es lo que no hay comparación. Con y es verdades, y es lo exactamente. Que nosotros podemos llegar a hacer esos actos en la divina voluntad, a vivir en la divina voluntad, y entonces ya nuestros pequeños actos tan simples y sencillos como barrer la casa adquieren un méritos divinos, no porque uno los haga grandes, sino es la divina voluntad que está obrante en la persona, que es el mismo poder omnipotente de Dios obrando en la persona, haciendo que estos actos humanos se vuelvan divinos, a tal grado que se pongan a la par de los mismos actos de Cristo. O sea, no porque seamos igual a Jesús, nosotros seguimos permaneciendo pequeños, seguimos siendo hormigas en ese sentido al compararnos con la grandeza de Dios, pero es Dios el que es el omnipotente, el que lo hace en nosotros, el que lo hace. Por eso es que adquiere un nivel tan grande como sus propios actos. Cada acto de Jesús eran soles, cada acto de Jesús. Por eso, es más, cuando hablamos de la redención, Jesucristo pudo redimir a todo el género humano, y que incluso si hubiera estado el universo poblado de seres humanos en necesidad de ser salvados, solo Jesucristo nuestro Señor, ese mismo sacrificio, esa misma sangre derramada, hubiera bastado para poder redimir a todos los pobladores de ese universo inmenso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, y todos sus actos que son divinos tienen méritos divinos, tienen méritos que son inmensos, que son eternos, que son infinitos, y alcanza para todos y para todos los tiempos. Por eso cada acto de Jesús hecho siendo Dios es un acto que, digamos, en comparándolo como la luz, son soles, ¿verdad? Es lo que le iba a decir, que la redención fue para los que vivieron ahí el momento de la crucifixión, pero también para nosotros, y va a alcanzar para las futuras generaciones. Entonces ese acto de Jesús de redimirnos en la cruz nos alcanza a todos. A todos, por eso, o sea, es la diferencia. Por eso cuando hablamos de nuestra mamá del cielo, ella obraba en la divina voluntad, y su santidad es una santidad divina, no se queda en digamos, en una santidad humana, obrando como un humano, porque los santos, claro que para eso necesitaron también la gracia de Dios, para poder hacer los actos, ellos necesitaron la gracia de Dios, actos agradables a Dios, porque si no estamos en gracia de Dios tampoco podemos agradarle a Dios. Entonces, pero ellos obraron con su voluntad humana, forzándose a sí mismos a hacer las cosas buenas. Incluso cuando a veces tenían esas luchas personales, lucharon contra sí mismos, pero con sus fuerzas humanas ayudadas por la gracia, pero no la voluntad divina obrante en ellos, a tal grado que sus actos fueran también actos divinos. Se quedaban en actos buenos, pero humanos. El Señor es una de las cosas que trata de dar a entender también en los escritos de Luisa, esa diferencia entre hacer su voluntad y vivir en ella. El Señor dice: los santos hicieron mi voluntad. Y no vivieron su voluntad porque no se había llegado el tiempo aún de dar a conocer estas verdades, y de poder ser admitidos en ese vivir en la divina voluntad. Entonces, nuestra mamá del cielo, que después de Adán, como criatura, fue la única, después de Adán fue la única que vivió en la divina voluntad. O sea, ella obró siempre en la divina voluntad. Todo lo que ella hacía o decía eran actos divinos en ella. ¿Se podría decir que María fue la segunda persona humana en la que Dios pensó? Primero, pues, en la humanidad de Jesús, y después María. O más que poner, digamos, al pensar como en la humanidad de Jesús primero y luego en la humanidad de María Santísima como segundo, más bien al mismo tiempo.
Porque cuando Dios pensó en la humanidad de su hijo, también pensaba en quién iba a ser esa madre de ese hijo, ¿verdad? Entonces digamos, no como poner primero uno y luego segundo otro. Fue al mismo tiempo, digámoslo así, en la misma eternidad de Dios, quien él ya pensaba, sabiendo que el ser humano iba a caer, él ya había pensado en la solución. Iba a mandar a su hijo, pero para eso también su hijo iba a tener que tener una madre, y una madre que fuera digna de este hijo, que es Dios mismo. Tan importante era la madre, ¿verdad? Tan importante. Entonces, después de ella fue que ya pensaron en todos los demás, en todos nosotros. Es más, cuando creó a Adán y cuando creó a Eva, cuando creó a Adán lo hizo pensando en Jesús. ¿Sí? Cuando creó a Eva lo hizo pensando en María Santísima, porque Dios cuando creó al hombre, o sea, ya tenía un molde. Cuando creó a la mujer, ya tenía un molde. O sea, ¿cuál era el deseo? Voy a hacer algo, me van a permitir poquito, ahí vengo. Esto es nuevo para nosotros, yo estoy aprendiéndolo y me encanta, porque entonces Adán y Eva fueron pensados segundo. Primero fue Jesús y María, y como dice el Padre, ya después con ese mismo molde, fue a apagar el aire acondicionado porque de veras, ¿verdad? Nomás se oye el aire. Entonces después con el molde de Jesús y de María fue que hizo a Adán y a Eva, pero eso nos lo va a decir. A mí me llegó así como la iluminación de conciencia, Padre. Tuve que apagar el aire acondicionado porque si no, no se escucha tanto. Así es. Se había prendido. Pues bien, ¿en qué estábamos? En que primero creó los moldes de Jesús. Primero creó los moldes. Adán y a Eva. Es que en la mente eterna de Dios, Él ya tenía el deseo, la intención de crear al ser humano, porque iba a ser con el ser humano con quien Él iba a compartir su amor. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hay que crearle una ayuda. También eso que Dios expresa del ser humano, también lo llega a expresar de sí mismo. No porque a Dios le falte algo, pero sí es cierto que que el amor siempre busca compañía. En el amor nunca podemos estar solos. Y aunque Dios es una trinidad de personas que nunca ha estado solo, también en Dios, por el hecho de ser amor, siempre hay la necesidad de darse. Porque el amor no tiene límite. El amor busca en todo momento darse, darse, darse. Entonces Dios también en un momento llegó a decir en su trinidad de personas, no es bueno que yo esté solo. En ese sentido, porque Dios deseaba compartir ese amor. Y entonces, para poder hacerlo, ya en la mente divina estaban los moldes. Dios iba a crear al ser humano de tal manera que se parecieran, o digamos tuviera la imagen y semejanza de estos modelos perfectos que estaban en la mente divina. Había pensado en la humanidad de su hijo y había pensado en la humanidad de la madre de su hijo. Entonces, cuando creó a Adán, Dios lo hizo pensando en la humanidad de su hijo Jesús. Cuando creó a Eva, Dios lo hizo pensando en la humanidad de la madre de su hijo. Que eran los dos modelos perfectos y acabados que Dios ya tenía en su mente, que solamente faltaba el tiempo para que pudieran después existir en el tiempo. Pero y así cuando Dios nos ha creado, tiene esa intención también que nosotros lleguemos a ser la imagen y semejanza perfecta de Jesús y también de María Santísima. Y después de Luisa, es que viene todo este conocimiento y nos vamos dando cuenta de que llegó el tiempo de Dios para que podamos conseguir esto. Y ahora se llega ese tiempo, pues en sí se podía ya vivir en santidad y adquirir como esa imagen de Dios. Pero cuando hablamos todavía de la semejanza,
estamos hablando ya, digamos, a la altura de llegar a ser como Dios, e incluso en el obrar también como Dios, no solamente como humanos, ¿verdad? Entonces, pues Dios quiere que lleguemos a esa altura. Entonces, después de Adán, que vivió la divina voluntad, pero que la perdió, pues vino nuestra mamá del cielo. Y pues bien, vamos a continuar. Les mencionaba sobre esa diferencia, ¿verdad? Como en la anécdota de este muchachito, pues sí hay una gran diferencia. Y entre más nosotros nos metemos a los escritos de Luisa, nos damos cuenta de todo lo que hizo el Señor. Es una cosa tan grande que ya, como los compartíamos en la vez pasada, lo que Luisa está meditando, pensando en cómo, en ese deleite tan grande que nuestra madre sentía de tener a su hijo Jesús en sus brazos, y luego le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántos contentos, cuántas gracias no le diste? Y el Señor le dice: hija mía, fueron tales y tantas las delicias y las gracias que derramé en ella, que basta con decirte que lo que yo soy por naturaleza, nuestra madre lo alcanzó por gracia. O sea, la cosa es inmensa, esto es una cosa grande. Es imposible que nosotros, con nuestra mente pequeña, lleguemos a alcanzar a comprender, digamos, la grandeza y la profundidad de estas palabras. Nos damos una idea, pero para poder llegar a entender todo esto, lo que yo soy por naturaleza, dice el Señor, nuestra madre lo alcanzó por gracia, y mucho más, pues no teniendo culpa, mi gracia pudo dominar en ella libremente. O sea, que actuó con libertad como quiso. Así que no hay cosa de mi ser que no le haya conferido a ella. Yo me pongo a pensar en esto. Si un papá, una mamá, que digamos tienen una posición grande en la sociedad, ellos tienen los medios para lograr que sus hijos lleguen también a su altura, ¿lo van a buscar hacer o no lo van a buscar hacer? ¿Van a esforzarse para que lo lleguen a alcanzar, o se van a quedar mejor así sin hacer nada porque no quieren que sus hijos lleguen a su altura? Que no es un papá y una mamá, es más, hasta muchas veces quieren que hasta lleguen a más. Sí, ¿o no es así? Sí. Y si el papá se ve superado, digamos, ahorita un ejemplo, se me ocurrió ahorita, digamos como Ronaldo, Cristiano Ronaldo o Messi, que supuestamente los mejores jugadores ahorita del mundo, tienen hijos los dos, y los hijos están empezando a jugar fútbol. Ellos no desearían que su hijo incluso los llegasen a superar. Sí. Quisieran que estuvieran a su altura o sea, en esa capacidad de poder jugar al fútbol, de poder meter goles, de todo. Si ven ellos a sus hijos hacer lo que ellos hicieron, incluso hasta superarlos, ¿no va a ser una gran alegría por ellos? Sí, pues si ellos, sentir orgullosos, ¿no? Pero eso sí, no va a estar, digamos, dentro de sus medios de ellos. Ellos los pueden motivar, ellos les pueden dar una educación y los pueden meter a que jueguen, hagan deporte y todo, que estén entrenando continuamente, pero al final de cuentas, o sea, ellos tienen que poner de su parte y estarse esforzando continuamente. Bueno, pues, y además ya va a depender, digamos, que si es un talento que Dios les dio o no se los dio, porque pueden esforzarse y sí, quizás llegar a ser profesionales y todo, pero ya de que lleguen a hacer lo mismo, también, eso también depende de digamos, el talento que Dios les dio o no, y también depende del esfuerzo de ellos. Entonces, al punto que voy yo con esto, Dios, que nos ama, somos sus hijos, y nos ama tanto, ¿no ha de querer Dios que lleguemos a su altura? ¿Lleguemos a su semejanza? ¿No ha de querer eso? Yo creo que sí, ¿O quiere que nos quedemos chaparros, así chiquitos, o sea, granitos, que no crezcamos, que nos quedemos allí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Quiere que nos quedemos pequeños
o desea que estemos a su altura en santidad, en pureza, digamos, en el amor y en todas las virtudes divinas. ¿No es algo que Dios quiere de nosotros? Yo creo que sí, Padre. Y, por ejemplo, bueno, me pongo yo a pensar que Dios hizo a María de esta manera, ¿no? Pero no teníamos nosotros, los demás, el acceso a esto, ¿no? Hasta que viene Jesús y le enseña a Luisa. Y entonces nosotros ya podemos ahora sí tomar todas estas enseñanzas y hacerlas vida en nosotros. Con María, pues, como dijo lo que leyó ahorita, María no tenía culpa, y entonces todas las gracias que le dieron a María, o que Jesús le dio a María, pudieron crecer y todo, porque ella no tenía esa culpa, ¿no? Nosotros sí tenemos esa inclinación, y yo a veces cuando me siento en peligro o algo, digo, Señor, yo sé que me basta tu gracia, pero tengo esa inclinación. Yo tengo esa inclinación. María no tuvo ese conflicto. Lo bueno de todo esto precisamente es de que ya hubo una que nació el pecado original, y que tenía también la concupiscencia en ese sentido, que fue Luisa, una hija de Adán que nació también infectada con ese primer pecado. Y precisamente el Señor no nos está poniendo ahorita, digamos, a la Virgen Santísima, porque vamos a decir, sí, pues cómo, ella es inmaculada, ¿no? Y luego incluso ni siquiera él, pero Señor, pues tú eres Dios, y entonces siempre nos vamos a sentir chiquititos, ¿verdad? Nos pone una semejante a nosotros, que ha nacido también con la culpa original, y que lo mismo que hizo el Señor con ella, nacida también con ese pecado y con esa inclinación. Entonces, con esto nos quiere decir el Señor, se ha llegado el tiempo para aquellos también que son hijos de Adán y que han heredado la culpa de Adán, y que por causa de esto tienen una tendencia al pecado. Se ha llegado el momento para poder sacarlos de ese estado, y a través del conocimiento de mi voluntad empiecen ellos a desear, a querer y a pedir el don de la divina voluntad, para que puedan también ellos vivir mi vida y vivir la vida de mi madre. Entonces, con Luisa ahora como nuestro modelo también, con eso se nos está diciendo, sí se puede. Ahora sí, como ese grito que siempre porra suena, ¿verdad? Esa porra, sí se puede. Con Luisa nos está diciendo el Señor, sí se puede. La clave está en desear, querer y pedirlo, ¿no? Comienza con el conocimiento. Si no hay conocimiento, no va a nacer en nosotros el deseo también. Entonces, primero el conocimiento. Por eso es importante leer los escritos. Conocimiento, después del conocimiento, pues viene el deseo, el querer adquirirlo, el enamorarnos de estas verdades, y entonces desear esta vida para así pedirla, y pidiéndola, pues que se llegue el momento que el Señor nos diga, ahí está, es tuya. Y yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando comienza uno a leer los escritos, queda uno tan enamorado que decimos, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí en mi vida. Y por eso la importancia de leer los libros de Luisa, muy, muy importante. Pues bien, vamos a hacer, nos quedamos cortitos la vez pasada también con lo de que estábamos hablando acerca de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre, lo que el Señor hizo en María Santísima, cómo las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de alguna manera, digámoslo así, se volcaron sobre ella, dándose a sí mismos, de tal manera que nos dice el Señor, se le dieron tres mares infinitos, uno de potencia, que el Padre se vuelca en ella y le da ese mar infinito de potencia. Jesucristo Hijo, el Hijo del Padre, se vuelca en ella y le da un mar infinito de sabiduría, y el Espíritu Santo volcándose en ella, o sea, dándose en ella también, le da un mar infinito de amor, y en estos tres mares, dice el Señor, fue formada la Inmaculada Concepción.
Entonces mencionábamos cómo la Virgen desde el principio también se le da el uso de la conciencia. Ella desde el principio se da cuenta que el ser humano, haciendo su voluntad, terminó perdiéndose. Y al ver la suerte del ser humano por hacer su voluntad, entonces ahora vive en un caos, vive en las tinieblas, vive en la muerte. Entonces nuestra Madre del Cielo, al ver lo que le sucede al ser humano por hacer su voluntad, inmediatamente ella tuvo temor, un santo temor que la hizo digamos, encadenar desde el principio de su concepción, encadenar su voluntad a la voluntad divina, o sea, su voluntad humana a la voluntad divina, de tal manera que su voluntad solo sirviera para decirle sí a Dios. María Santísima nunca hizo en ese sentido su voluntad humana, sino siempre fue la voluntad divina. Por eso nuestra Mamá del Cielo la tenemos como ese modelo de decirle sí a Dios. No sé, que se cumpla en mí según tu palabra. O sea, no porque la Virgen fuera la primera vez que lo haya dicho. Desde su concepción inmaculada, María Santísima siempre fue un sí para Dios. Entonces, de modo que ese vivir en la voluntad divina, es estar siempre abierta a la voluntad divina, lo que Dios quería, lo que Dios deseaba, permitió entonces que Dios obrara en ella a su antojo, como Él quiera. Entonces, ahora vamos a pasar un poquito a lo que nuestro Señor pues nos cuenta acerca del primer acto que hizo nuestra Madre Santísima en su concepción. Entonces comienza el Señor a decirle: ¿sabes cuál fue tú el primer acto que hizo esta celestial criatura, cuando se encontró la primera vez ante nuestro trono? A ver, ¿qué hizo? Ella conoció todo el mal del hombre. Ella conoció todo el mal del hombre. Que el hombre había hecho, causando un rompimiento entre su voluntad y la voluntad de su Creador. Ella se estremeció sin dejar paso al tiempo. Ató su voluntad a los pies de mi trono, sin ni siquiera quererla conocer. Mi voluntad se ató a ella y se constituyó centro de su vida, tanto que entre ella y nosotros se abrieron todas las corrientes, todas las relaciones, todas las comunicaciones, y no hubo secreto que no le confiáramos. Fue exactamente el acto más bello, más grande y más heroico que se hizo, el depositar a nuestros pies su voluntad, lo cual nos raptó y nos hizo constituirla reina de todos. ¿Ves ahora qué significa atarse a mi voluntad y no conocer la propia? Muchas veces nosotros admiramos grandemente a los santos, y está muy bien porque son ejemplos de vida. Son ejemplos de vida y por eso llegaron a la santidad y por eso llegaron a los altares y por eso la iglesia llegó a decir: este hombre, esta mujer es santo o es santa porque vivió heroicamente las virtudes. Entonces son ejemplos a seguir, sí. Y una de las cosas que admiramos muchas veces de los santos es que tenían grandes dones también. Hicieron grandes sacrificios, ¿no? Pero nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un San Lorenzo, el diácono San Lorenzo, que lo asaron en una parrilla y que estando asándose por un lado, después le dice a su verdugo: ya estoy por uno, ya estoy listo de un lado, ahora voltéenme para que terminen de cocinarme, ¿no? Entonces, y así fue.
Y bueno, cosas tan extraordinarias que vemos en los santos, cómo derramaron su sangre por el Señor, no titubearon. Santa María Goretti, que prefiere dar su vida antes de desacrar su dignidad como persona, ¿verdad? Que rechazó una propuesta indecorosa y muere en en el estado de pureza que Dios quería. Y así, ¿verdad? Da su vida por la pureza, por su virginidad, o sea, para no ofender a Dios de esa manera. Varios santos, digamos, un Padre Pío, que lo admira uno tanto por todos los dones que tenía, don de bilocación, el de leer el alma de las personas, los estigmas, sufrió tanto, ¿verdad? Y así. Y eso es grande, pero también cuando vemos en nuestra Madre del Cielo, en ella vemos el portento de los portentos, porque lo más grande no es hacer todo eso, sino es renunciar a nuestra voluntad. Porque esa es una de las cosas que tenemos. Por ejemplo, hoy decimos, sí, Señor, te sigo y te doy mi vida y te doy mi corazón y todo lo que soy, pero al rato mi voluntad va a ser puesta a prueba y entonces me voy a dar un gusto y me voy a dar algo más. Sí, Señor, sí, pero ¿sabes qué? Todavía no. Como decía San Agustín, ¿verdad? Que llegó un momento donde, pues sí, él ya quería seguir completamente al Señor, pero tenía esas inclinaciones fuertes también y por eso decía, sí, Señor, sí, pero todavía no. Y muchas veces actuamos así, hacemos la voluntad de Dios ahorita, pero al rato hacemos nuestra voluntad y estamos así. En el caso de nuestra madre, el portento, los portentos de nuestra madre fue o sea, que Dios hizo en ella fue precisamente porque María Santísima, o sea, Dios hizo lo que quiso en ella, pero fue porque nuestra madre siempre ató su voluntad a la de Dios y ella no quiso conocer su voluntad. Y pues ya ahí podemos ver una diferencia muy grande entre ella y nosotros, porque nuestro sí no es definitivo, el de ella fue definitivo. Desde ese momento cuando tiene el conocimiento de lo que la voluntad humana hace, ella no quiso conocer la suya y ató su voluntad con la del Señor. Y nosotros, como usted dice, Padre, a veces sí y a veces no. Seguimos nosotros con esas luchas. Y María siempre fue todo un sí. Es la diferencia de ella con nosotros, incluso la diferencia de los santos, porque incluso los santos no todo el tiempo fueron sí para Dios. No todo el tiempo sentían sus luchas. Bueno, incluso a veces cometían un pecado pequeño, un pecado venial, híjole, se lanzaban ahora sí a los pies del Señor en lágrimas porque les dolía tanto. Es que cuando uno busca la santidad en verdad, cualquier pecado, aunque sea pequeño, nos va a doler porque ya no queremos ofender al Señor de ninguna manera. Y así eran los santos, pero en el caso de nuestra Madre del Cielo, toda su vida fue hecha en la voluntad divina. Ella sí vivió con la conciencia tranquila, siempre, ¿verdad? Eso sí, no, ni siquiera un momento se salió de la voluntad de Dios. Y pues bien, el primer acto que hace nuestra madre fue atar su voluntad a la voluntad divina. Y bueno, el siguiente acto, segundo acto que hizo nuestra madre, fue ofrecerse a cualquier sacrificio por amor nuestro. Ahora ya en un principio, digamos, se da a Dios por amor a Dios y le da su voluntad completa. Ahora se da a Dios, se sacrifica, se ofrece, o sea, ofrece cualquier sacrificio, pero ahora por amor nuestro. O sea que ella iba a hacer una vida toda de voluntad divina y se iba a sacrificar para la salvación de la humanidad también. Y lo hizo todo el tiempo y lo demostró en la cruz, ¿no? Así es. Y bueno, entonces se da para la salvación humana, para que todos podamos, para que el cielo se nos pudiera abrir. Viene un tercer acto, nos dice el Señor a través de Luisa, fue restituirnos el honor y la gloria de toda la creación que el hombre nos había quitado con hacer su voluntad. Y es aquí donde debemos de meditar un poquito más, ¿verdad? Porque nos dice el Señor, fue restituirnos el honor y la gloria de toda la creación. O sea, una criatura pequeñita. O sea, María. Humanamente
es pequeña. Es pequeña. Pero ¿cómo una criatura tan pequeña puede restituir el honor y la gloria de toda la creación? De que toda esa gloria y honor quitado, o que no se le dio, que los humanos no le dieron, porque terminaron cayendo en pecado, porque terminaron alejándose de Dios. Y cómo una criatura puede devolverle a Dios todo ese honor y toda esa gloria que todos debimos de haberle dado y nunca se lo dimos. ¿Cómo es posible eso? Que solo una persona se lo pudiera dar, pero de todos. Pues más o menos es como Jesús, ¿no? Que nos redimió a todos. Lo obtuvo que en el momento de su concepción, bueno, no, en el momento de su creación, cuando él se le revela, o el día de la prueba, cuando tuvo su prueba y la pasó ahí. Toda la vida, digamos, de Jesús y de María fue darle ese honor y esa gloria a Dios de que todas las demás criaturas nunca le dieron. Aquí nos dice el Señor que ese tercer acto que hace nuestra madre fue devolverle a Dios como Dios todo ese honor, toda esa gloria que no le dieron los demás. ¿Cómo lo pudo ser eso? Solamente viviendo la divina voluntad, porque todos los actos de María Santísima le daban ese honor por todos, por ella y por todos, de tal manera que María Santísima, ella sola, amaba a Dios por todos, es más, y más que todos juntos. Digamos, todo el amor concentrado, digámoslo así, todo el amor que que cada ser humano debió de haberle dado a Dios, todo el amor que cada criatura debió de haberle dado a Dios, María Santísima, ella sola lo supera a todos juntos. Y ella sola le da todo ese amor a Dios, siendo tan pequeña. ¿Pero por qué? Porque era la potencia de la voluntad divina obrante en ella. Y por eso la María Santísima lo podía hacer. Y por eso María Santísima ponía en fiesta el cielo. Y le devolvía esa alegría, digamos, a Dios que no podía recibir más porque el ser humano se había alejado de él. Y así nos sigue diciendo el Señor. Y aún desde el seno materno lloró por amor nuestro, porque nos vio ofendidos y lloró de dolor por el hombre culpable. Y cómo nos enternecían estas lagrimitas inocentes y apresuraban la suspirada redención. Luego nos sigue diciendo el Señor: esta reina nos dominaba, nos ataba, nos arrancaba gracias infinitas, nos inclinaba tanto hacia el género humano que no podíamos ni sabíamos resistir ante sus insistentes deseos. Pero ¿de dónde le venía tal poder? ¿De dónde le venía un tal poder y tanta ascendencia sobre la misma divinidad? Ah, tú lo has entendido. Era la potencia de nuestro querer que obraba en ella, que mientras la dominaba, la hacía dominadora del mismo Dios. Es que el secreto está, al final de cuentas, en la divina voluntad. Por eso no es lo mismo obrar humanamente nada más que a obrar divinamente, como Dios mismo obra. Y que un ser humano pueda llegar a esa altura de obrar a la altura de Dios, María Santísima lo hizo, porque era dominada por la voluntad de Dios, y con la misma voluntad de Dios obrante en ella, ella dominaba al Creador. Y le arrancaba todas esas sonrisas y les daba consuelo y lo reparaba y le devolvía el honor y la gloria perdidas que nunca se le había dado a Dios de parte de las demás criaturas, y así. Pues bien, está muy interesante el tema, Padre, pero vamos a hacer las preguntas de Pregúntale al Padre, porque ni siquiera tenemos reloj, nosotros no sabemos qué horas son, así es de que vamos con las preguntas y luego vamos a checar el tiempo a ver cómo vamos. Entonces, la primera pregunta dice:
¿cómo le explico a mi hijo de 14 años, una mamá que tiene un hijo de 14 años, y le quiere hacer entender que puede confiar en Dios en cualquier problema que él tenga, dentro o fuera de la casa, ¿no? Y dice que él, el jovencito de 14 años, no le cree que Dios está en todas partes. ¿Cómo le explican a un adolescente? ¿Cómo explicarle a alguna adolescente que puede confiar en Dios en todo momento? Que puede confiar en Dios en todo momento. A ver, ¿sabes qué? Léeme otra vez la pregunta, por favor, para entenderla mejor. ¿Cómo le explico a mi hijo de 14 años que puede confiar en Dios en cualquier problema que tenga? Él no me cree que Dios está en todas partes. Él no me cree que Dios está en todas partes. Ah. Anda de rebelde el niño ya. Creo que siempre poder explicarle a un adolescente todo esto es un gran reto. Es un gran reto, y más porque también pues se están llenando de cosas del mundo, ¿verdad? Y más cuando también ellos tienen así como quizás en la escuela amiguitos que están como en la misma línea. Incluso el hecho de tener fe y actuar como un joven de fe muchas veces es causa de burla. Y eso por eso se vuelve como un gran reto, y más aún si en la misma escuela tienen maestros que en cuestión de la fe también pues los desaniman. Entonces la misma cultura a veces que es anticristiana, la misma cultura que es secular, donde muchas veces ya Dios no cabe, entonces se va formando digamos una mentalidad en los jóvenes donde ya Dios no es parte de ello. Incluso ya no llegan a razonar correctamente, porque pues en este caso cómo poder convencer a un joven que confía en Dios cuando en primer lugar no cree en él, o su fe en él es muy vaga porque no tiene una experiencia con Dios. Quizás sería recomendable entonces llevarlo a tener una experiencia de Dios. Lo ideal fuera, en primer lugar, yo le recomiendo a esta mamá, ¿verdad? Que nunca deje de orar por su hijo. Siempre con su rosario en las manos, siempre en oración, siempre encomendando al muchachito este. Sería muy bueno que pudiera asistir a un retiro, pero ahorita con estos problemas que tenemos del confinamiento, de que no podemos hacer nada, digamos, en público, con más gente, que estamos muy limitados con todo esto, pues para que se llegue a tener un retiro está muy complicado. Quizás una manera es motivarlo también a que quizás vea videos, vea a lo mejor películas de santos. Eso pudiera ayudar mucho, porque eso va a ayudar también, van a inspirar al joven también. Por ejemplo, para poder inspirarse en la castidad y en la capacidad de perdonar, pues por ver la película de Santa María Goretti, un ejemplo de virginidad, de castidad, de sacrificio, incluso de perdón, porque terminó perdonando a su agresor. Y así, ¿verdad? Y la otra, yo pudiera decirle, es que al joven también tenemos que hablarles a la razón. O sea, que explicarles la fe. Por ejemplo, alguien me pregunta si o tiene dificultades en creer si Dios existe o no. Yo lo primero que voy a hacer ahí, le voy a hablar a la razón y hacerle ver, por ejemplo, que nada puede existir. Bueno, yo tendría que enfocarme en eso, ¿verdad? Para decirles exactamente lo que yo le pudiera decir. Pero una de las cosas que yo comenzaría generalmente es hablarle de lo que existe, que nada puede existir a menos que alguien lo haya hecho. Que lo que hay no puede existir por sí solo, y entonces tendría que hablarle a la razón para poder decir, mira, todo lo que existe. Entonces, si hay algo, es porque alguien lo hizo, pero tendría que ir dándole razones para todo esto, y de ahí poco a poco llevarlo también para cómo fue que este Dios se llega a revelar
a través de los profetas, a través de Moisés y últimamente a través del mismísimo Hijo de Dios. Pero entonces tengo que darle razones. Por eso incluso San Pablo, ¿fue San Pablo? Bueno, ya estoy con eso, pero está en la palabra de Dios, Nuevo Testamento, que nos dice el apóstol, nos dice que siempre debemos estar listos para dar una razón de aquello que esperamos, o sea, de lo que creemos. Entonces, pues tenemos que hablarles también de esa manera a la razón. Claro que a veces por la falta de preparación de una mamá, digamos que en esto de la fe, pues creen y tienen una fe heroica, pero a veces hace falta también el conocimiento para poderlo transmitir. Entonces, quizás es motivarlo un día al muchacho que vaya a hablar y saque sus dudas con alguien que conoce su fe. Lo puede llevar con un sacerdote. Esperamos que haya uno disponible con todo este lío, ¿verdad? Que es complicado ahora, pero pues siempre debe de haber alguien. Entonces, y la otra, creo que siempre el ejemplo va a ayudar mucho también, porque una prueba de que Dios existe y que se puede confiar en Él es viendo el ejemplo también de los padres. Cuando un papá, una mamá ama siempre a sus hijos, les demuestra que les quiere, entonces eso ya tan solo el hecho de que hay amor, esa es una prueba de que hay un Dios también. Entonces, y también la manera que vive su fe, con ese ejemplo, poco a poco ese hijo va a estar viendo, y entonces eso le va a ayudar también a abrir sus ojos. No se desanime. Y bueno, habrá algo más, pero lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Bueno, gracias, padre. Pues la segunda dice: soy un hombre de 40 años, soltero, no tengo planes de matrimonio y he estado viviendo en castidad. Pero últimamente tengo muchos deseos de la carne. Yo no quiero casarme ni tener relación con nadie. ¿Qué sería mejor, tener una amiga con derechos o la autosatisfacción? Esa pregunta está muy interesante, ¿no? Por el hecho de no estar casado, él ha escogido no casarse, por lo que veo, ¿verdad? Ha escogido no casarse, pero por otro lado está teniendo luchas contra sí mismo. Entonces la pregunta tiene que ver si tener una amiga con derechos o mejor autosatisfacerse, que ya saben a lo que se refiere aquí, ¿no? Primer lugar, tanto uno como el otro no son agradables a Dios, y tanto uno como el otro son pecados serios. Ninguno de los dos es una alternativa, porque si ya ha escogido este hombre, ha escogido esa vida, entonces pues mejor, entonces tendría que vivir una vida, o sea, en castidad. En castidad significa que es una vida de santidad, de pureza. Y porque eso nunca lo va a santificar, nunca lo va a llevar a tener una relación más cercana con Dios, sino que incluso en él siempre va a haber un sentido de culpa, siempre. En los dos casos, entonces se ofende a Dios. Y en los dos casos está siendo egoísta uno. Y resulta, mira, que el Señor nos llama a renunciar a nosotros mismos. Si nosotros queremos ser dignos de Jesús, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Dice el Señor: no es digno de mí el que no se niega a sí mismo. Y negarse a sí mismo significa que si tiene amigas, las va a respetar. Además que pone su alma en peligro de perderse, de condenarse, porque primero no tenemos la vida comprada y no sabemos que si está uno haciendo eso y en algún momento uno puede tener un accidente y no alcanza uno a arrepentirse, ¿qué va a pasar con esa persona? Porque es un pecado mortal el que se está cometiendo. Entonces, además, en lugar de ayudar a esta joven, él está pensando en sí mismo. O sea, si es el caso, a lo mejor no lo está haciendo, ¿verdad?
pero lo está poniendo como un ejemplo. Pero entonces, si se pone a tener amigas con derechos, entonces en lugar de ayudarles a que se salven, les va a dar un pisotón, pero más para abajo. Entonces, ahí ya no, claro, quizás lo de la autosatisfacción sería menos grave, pero sigue siendo grave, simplemente por el hecho de que no incluye a otra persona, es solamente a sí mismo. Es pensar nomás en uno mismo. Pero aquí nuevamente está uno cayendo en el egoísmo, nada más en yo. Claro que va a decir, pero es que está la cosa bien difícil. Pues sí, está difícil, todos estamos luchando, pero no vamos a justificar nunca el pecado. Del pecado uno se arrepiente, pero no hay que esperar que, digamos, uno como sacerdote le puede decir, no, hombre, tranquilo, es normal, todos lo hacen. No, aquí te voy a decir estas palabras, tanto a ti, y yo me las voy a decir a mí mismo también. No es digno de mí, dice el Señor, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. O sea, ¿qué es lo que busca el Señor? Al final de cuentas, lo que busca el Señor es que seamos libres, porque si no, de otra manera llegaremos a ser esclavos de nuestro egoísmo, esclavos del pecado, y nunca lograremos llegar a la santidad. ¿Quieres ser santo? Quiero ser santo, pues hay que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de cada día. Has escogido vivir solo, no casarte, pues entonces eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que pide el Señor. Nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. Estas palabras, están muy buenas para una persona también que, pues, cuando estamos en esas luchas, ¿verdad? Tenemos que lograr dominar este caballo salvaje, bronco que está dentro de nosotros. Tenemos que domarlo, que es nuestra carne. Y entonces nos dice el Catecismo, en cuestión de la castidad, porque en ese sentido ya escogiste no casarte, entonces eres llamado a vivir la castidad. La castidad implica un aprendizaje de dominio de sí, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2339, que es una pedagogía de la libertad humana. Y ahí va. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Pudiera decir una cosa, sobre todo en cuestión de la sexualidad, ¿verdad? Que yo creo que es el pecado que ahorita, que todo lo que tiene que ver con la lujuria es el pecado que más, quizás que más se comete. Porque digo, ahora sí que viene de todos sabores y colores, tan variado. San Pablo nos dice algo bien claro. ¿Quién sabe qué lucha era la que tenía San Pablo? No sabemos. Pero San Pablo decía, no sé qué me pasa, que hay algo en mí que me obliga a hacer el mal que no quiero y a no hacer el bien que sí quiero. Porque dentro de mí está esta ley que me inclina, dice, me inclina al pecado. San Pablo tenía esas luchas. Y es cierto, en nosotros está esta lucha continua dentro de nosotros. Pero ahí el catecismo nos lo dice, la iglesia nos lo dice: o nos dominamos a nosotros mismos y adquirimos la paz, o terminamos desgraciados. Entonces, la lucha es esa, es negarse a sí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguir a Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta el Calvario. Por eso Jesús también nos dirá: el que busque ganar su vida, o sea, querer ser feliz sin Dios, ¿no? Por los medios humanos y lo que el mundo nos ofrece y lo que la carne nos pide. El que busque ganar su vida, en esta vida la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. No es digno de mí el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. O sea, eso es, nos manda el Señor lo que nos manda el Señor más que nada es esto, que seamos santos.
sean santos como su Padre del cielo es santo, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Y si ya de plano no te puedes dominar, o la persona no se puede dominar, pues entonces mira, búscate una persona que sea libre. Si tú eres libre también, ¿verdad? No tienes o no hay un vínculo previo. Busca una persona que sea libre, y siendo tú libre para poderse casar, mejor cásate. Así es el consejo de San Pablo. Si no se aguantan, mejor cásense, decía. Entonces ninguna de las dos, no te emociones, pues no. Ni una ni otra. Pues gracias, Padre. Entonces vamos a continuar, Padre, con el programa. Yo voy a ir a checar el tiempo, usted sígale ahí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Pues bien, vamos a continuar. Les voy a seguir leyendo de esta verdad. Ya les había mencionado esta verdad en el programa pasado, pero solamente por si al caso los vuelvo a mencionar. Que es el 8 de diciembre de 1922, es la verdad con esa fecha, y se encuentra en el volumen 15. Solamente les voy a leer esto porque creo ya tenemos muy poquito tiempo, pero les termino de leer esto. El Señor le sigue mencionando a Luisa, después de lo que le dice el Señor: ahora has entendido, era la potencia de nuestro querer que obraba en ella, que mientras la dominaba, la hacía dominadora del mismísimo Dios. Sigue hablando el Señor: además, ¿cómo podíamos resistir tan inocente criatura poseída por la potencia y la santidad de nuestro querer? Sería resistir a nosotros mismos. Descubríamos en ella nuestras cualidades divinas, cómo las olas afluían sobre ella, los reflejos de nuestra santidad, los reflejos de los modos divinos, de nuestro amor, de nuestra potencia. Y nuestro querer, que era su centro, atraía todos los reflejos de nuestras cualidades divinas y se hacía corona y defensa de la divinidad habitante en ella. Si esta Virgen Inmaculada no hubiera tenido el querer divino como centro de su vida, todas las demás prerrogativas y privilegios con los que tanto la embellecimos habrían sido una nada frente a eso. Fue esto lo que la confirmó y le conservó los tantos privilegios, y no solo esto, sino que a cada instante le multiplicaba nuevos. Mientras María Santísima se hacía dominada, dejaba que la divinidad la dominara, o sea, la divina voluntad la dominara, entonces ella adquiría todos estos privilegios, todas estas gracias que la ponían a la altura del mismo Dios. Por eso entra lo que dice el Señor: lo que yo soy por naturaleza, mi madre lo alcanzó por gracia. Enorme, esto va más allá de nuestro entendimiento humano, lo que Dios puede hacer en una criatura cuando se le da toda a Él. Y pues bien, creo que tenemos ya solo creo que para poder dar la bendición parece ser, ¿no? Sí, nada más a mí me gustaría decirles, antes de que el Padre nos dé la bendición, que ya es tiempo de que también, igual a ejemplo de María, nosotros también tengamos la divina voluntad como centro de nuestra vida. Va a cambiar muchísimo nuestra vida si lo hacemos así. Pues Padre, pues bien, el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.